Amén. Señor, Amén. que tu Amén, presencia Señor. esté con cada uno de nosotros, con los hermanos que van a compartir esta síntesis de mensaje. Sí, Oramos, Señor, sí. por nuestro país, por todos los santos. Señor, fluya Amén. libremente para que todas Amén. tus palabras puedan estar en nuestro corazón, en Sí. nuestra mente, para hacer tu voluntad. Amén. 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 Oh, sí, Señor, te damos gracias Señor, por esta tarde, Señor. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí compartiendo como un cuerpo, Señor, en torno a ti, Señor. Sea usted tomando control de esta reunión, sea usted encendiendo nuestro espíritu, Señor, para poder escuchar lo que tú nos quieres hablar, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles al transmitir tu palabra, Señor. No usar nuestra Amén. carne, Señor, para agregar palabras, sino que sea tu fluir, Señor. Amén. Ayúdanos, Señor, a permanecer unidos, Señor, y te pedimos por los hermanos que quieren reunirse, Señor, que sea usted moviendo su corazón, Señor. Nos necesitamos todos en amor. Amén. 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 Amén, Señor Jesús. Le damos gracias, Señor, por la primera reunión ministerial Amén. que realiza Sí, hoy, Señor. hoy sábado, y con la intención que sea cada 15 días por el momento, para Amén. poder Amén. y entregar la palabra que usted está entregando acerca de Apocalipsis. Las últimas palabras Amén. son palabras encorajadoras para ver nuestra Sí, persona sí. en cuanto a la palabra que es para todos. Amén. Te bendiga, Amén. hermanos, a nuestro hermano eh, Sí, Marcelo, Dios. hermano Felipe, Sí, Señor. todo de gracia, sabiduría para emplear y entregar lo que tú has puesto en su corazón. Señor Jesús. Amén. 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 Sí, Señor, te alabamos, te Amén. bendecimos, Señor. Sí, Muchas Señor. gracias por cada hermano que usted le permite conectarse a través de este medio, reunión Amén. Zoom. Señor Sí, Señor. Jesús, todo podemos usar para tu gloria, Señor. Oh Amén. Señor Jesús, bendiga a nuestro hermano Aníbal Sí, Señor. en la conducción de la reunión, en Marcelo, hermano Felipe, que compartirán tu Amén. palabra. Señor Sí, Señor. Jesús, gracias por Nicolás Campos, por Pedro Vargas, por nuestro hermano Cristian Almonacid, por la hermana Lía Beltrán, por Lorena Sí, Señor. Ormazábal, por Marcelo, por todos los que estamos y los que se van a conectar. Señor, Amén. Amén. glorifíquese usted en esta Sí, Señor. reunión. Señor Jesús, muchas gracias que usted provee este espacio, esta reunión ministerial, aunque sea cada 15 días. Esperamos que pueda Gracias, ser Señor. cada semana, Señor. Sí, Señor. Glorifíquese usted en gran manera. Ate a su enemigo, Señor, avergüéncelo, póngalo por echado bajo nuestros pies, para que Amén. en esta reunión no haya ninguna interferencia, nada que le quite disfrute. Señor, Sí, te Señor. alabamos y te adoramos. Te Señor alabamos. Jesús, amén. Amén. Oh, Amén. Señor Jesús. Amén. Amén. Señor Oh, Jesús. Señor Jesús. Amén. Amén. Señor Jesús. Sí, Señor. Bendecimos a todos los participantes de esta comunión a nivel nacional y a nivel Amén. internacional. Amén. Señor, Amén. sean todos tus hijos bienvenidos a la Sí, Sí, Dios. comunión normal en el cuerpo. amén. Dependemos de Amén. usted y bendíganos con su palabra bendita para la edificación de las iglesias. Amén. Jesús, Amén. Señor. Sí, Amén. Jesús es el Señor. Amén. 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 Señor Oh, Jesús. oh, Señor. Amén. Señor Jesús. Amén. Hermanos, ¿les parece que por causa de la hora son las 20:13 según mi computador? Que sigamos iniciemos la comunión oficialmente después de la oración que hemos tenido. Amén. ¿Sí? Amén. Amén. Perfecto. Avanzamos entonces. Amén. Queremos dar la bienvenida a todos los hermanos y hermanas que se han podido conectar a esta hora, a las 20 horas que estaba programado. Hemos orado presentando la comunión al Señor y dándole gracias por su presencia, porque si no está la presencia del Señor, todo lo que hagamos nosotros es religión, es querer agradar a Dios, pero sin Dios. Más nosotros Amén. queremos agradar a Dios, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, en Amén. base a la cultura revelada que ha sido ministrada por, gracias al Señor, por el hermano Miguel en Brasil, en Uberaba, y que aunque a pesar de que fue compartido en portugués, hoy día se va a poder hacer un pequeño resumen de 2 mensajes en español para todos los hermanos en Chile y hermanos de habla hispana
que puedan agregarse de otros países acá en Sudamérica. Amén. Hermanos, Amén. queremos dar un pequeño testimonio haciendo mención a lo siguiente. Esta comunión ministerial se va a realizar cada 15 días, los días sábados, cada 15 días. Y no es la iniciativa de un hermano, de una hermana o de un grupo de hermanos particular, sino que es el fruto de la oración. Yo quisiera que eso, en comunión con todos los presentes, quedara muy claro que producto de la oración que ha habido los días lunes, ya con los hermanos que han podido participar, se oró por este encargo, por esta necesidad de las iglesias, y el fruto de la oración mostró el hecho de poder tener una comunión cada 15 días, una comunión ministerial Amén. que permita a hermanos que en este minuto quizás no tienen comunión ministerial en su localidad, puedan participar de esta comunión online. Y si hay localidades que sí tienen comunión ministerial el día sábado, amén, sigan avanzando. No hay interferencia alguna con la administración local de cada iglesia. Así Amén. que no hay conflicto de ningún tipo, al contrario. Lo que se quiere es alcanzar hermanos que quizás no pueden llegar a otra localidad o participar de otra reunión, puedan tener la opción de poder participar de esta comunión que llega a su propia casa. Así que el único objetivo es poder compartir la palabra y también seguir el hablar que el Señor está ministrando al final de los tiempos, ya a través del libro de Apocalipsis. Amén. Así que, habiendo compartido este punto, quisiéramos seguir avanzando y diciendo que van a haber dos mensajes. El primer mensaje lleva por título La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. Y la cita bíblica que está ahí va a ser Apocalipsis, basada en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, y va a haber un segundo mensaje que lleva por título La revelación del Dios triuno revelada en Apocalipsis. La revelación del Dios triuno revelado en Apocalipsis, y la cita bíblica es Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 al 6. Entonces, antes de comenzar el compartir, queremos dar la bienvenida, como decíamos, a todos los hermanos presentes. El compartir no va a ser extendido, es una síntesis, un resumen de cada mensaje, y va a ser aproximadamente entre 10 a 15 minutos según el espíritu vaya fluyendo. Amén, mi hermano. Entonces vamos a comenzar. Primero, igual saludar con mucho cariño, con esta alegría maravillosa de ver a los hermanos que de alguna manera no siempre nos vemos, como el caso de Arica. También saludar a la hermana Manzano, al hermano Luis. Sé que muchos de ellos están en el trabajo ahora, Amén. eh, como nuestro hermano Cristian Almonacid, y se han hecho el tiempo por amor al cuerpo, por amor a los santos, Aleluya. de estar presente, y eso habla de sensibilidad también al espíritu. Así que comienzo. El versículo que vamos a disfrutar es Apocalipsis 1, verso 3, que dice, Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hermano, los invito nuevamente a escuchar este versículo. Dice, bienaventurado. Sí, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras. Bienaventurados los que leen Apocalipsis, bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía y también bienaventurados los que guardan las cosas en ella escritas. ¿Por qué? Hay un porqué y es muy importante. Y hoy se cumple esa palabra porque el tiempo está cerca. Señor Jesús. Bueno, eh, ha sido, como explicaba el hermano Aníbal, un sentimiento del espíritu de poder compartir las palabras del fin de los tiempos. Y yo voy a dar comienzo a este mensaje en el nombre del Señor, nuevamente con mucho cariño por todos los santos y por los que también han de ver este video en YouTube. Muchos cariños para los de ahora y para los que estarán en el futuro escuchando. Señor Jesús, queridos hermanos, sé que todos damos gracias y alabamos al Señor por las Escrituras. La Biblia contiene 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Esto componen la Biblia que nosotros tenemos, el libro.
el gran libro, el único libro, el libro más hermoso, más precioso, este libro celestial de todo el universo. Entonces, el libro comienza con Génesis. Génesis son las primeras palabras que el Señor habló y dio para Moisés. De hecho, Génesis es el primer libro de Moisés. Allí el Señor siembra la semilla. Eso comienza con Génesis. Y esas semillas comienzan a germinar por toda la Biblia. Comienzan a germinar por el Pentateuco, vienen los profetas, ahí tenemos Salmos, tenemos después los profetas mayores, los profetas menores, y pasamos por el Nuevo Testamento, y tenemos los Evangelios, hasta que ya vamos llegando al penúltimo libro, ah, y el libro final, que es Apocalipsis. Entonces tenemos un principio que es Génesis y un final que es el libro de Apocalipsis. Y hermanos, este final es hoy, es ahora. Se escribió hace 2000 años, pero hoy esas palabras golpean a nosotros con una realidad impresionante. Y el título de Apocalipsis significa revelaciones. Revelaciones significa que hay algo oculto, hay algo que no todos ven. Y por eso se llama revelaciones, que es la traducción de Apocalipsis. Es decir, hay un velo que está cubriendo, en este sentido, a los hijos de Dios. ¿Qué más decir del mundo entero? Entonces ese velo tiene que de alguna manera ser quitado. Apocalipsis comienza con el versículo, la revelación de Jesucristo. La revelación, ¿de quién es? Es de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces la primera palabra que tenemos aquí es que es una revelación. Y Apocalipsis no es un libro fácil de entender. Muchos tienen miedo de ir a Apocalipsis porque son muchas calamidades. Pero nosotros debemos colocar el corazón en que leímos el verso 3 de Apocalipsis 1, bienaventurados. Debemos creer a la palabra del Señor. Somos bienaventurados por leer. No tenemos que tener miedo. Tenemos que leer estas palabras, porque estas palabras fueron escritas para el tiempo del fin y son para nosotros. Entonces, hermano, la revelación es para que nosotros ganemos de esta revelación. No perdamos esta oportunidad. La revelación de Jesucristo. Jesucristo era un misterio. Nadie sabía quién era. El único que puede revelar este misterio es el Padre. Y conocemos ahí en Mateo, ¿no es cierto? En el capítulo 16, donde Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor responde, no te lo reveló carne ni sangre, no fue tu inteligencia, no fue alguien que te lo dijo, fue mi Padre que está en los cielos. Entonces solamente eh, el Señor Jesús es revelado por el Padre. Pero aquí dice la revelación de Jesucristo. ¿Saben? Jesucristo también se quiere revelar. El Señor se quiere revelar a nosotros. Y Él es el único que también puede revelar. El propio Señor desea revelar algo. ¿Y sabe qué quiere revelar? Quiere revelar su propia persona. Su persona, Él la quiere revelar a nosotros. ¿Quién es Él? ¿De dónde viene? ¿Dónde está? ¿Por qué hizo todo lo que hizo? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué quiere de mí? Hermanos, todo eso parece un misterio, pero Dios quiere revelarnos ese misterio a través de la revelación de Jesucristo para manifestar, dice, a sus siervos. ¿Es usted siervo? ¿Es usted sierva? ¿Se considera un siervo? Tal vez alguno puede decir, yo no, todavía no me considero un siervo. Pero aquí hay un siervo que es usado por Dios para mostrarnos algo que Dios le muestra a él y él tiene que mostrarnos a nosotros. ¿Y por qué Dios no nos muestra directamente a nosotros? Porque tal vez nosotros no tenemos la posición, la madurez de entender aquello que Dios le va a revelar a Juan. Y también porque Juan es un apóstol, es un siervo elegido por el Señor, que pasó durante mucho tiempo viviendo con el Señor, el privilegio de recostar su cabeza en el pecho del Señor y de sentir ese amor, por eso se llama el discípulo amado, eh, y pudo comprender en el tiempo del fin muchas cosas que el Señor
le revelaría, aun cuando en su capacidad mental tal vez no estaba tan fuerte. Y Dios es un Dios que le gusta usar aquello que cuando no puede ser usado, Él lo usa para que de Él sea toda la gloria. Entonces aquí tenemos que Juan quiere revelarnos algo, pero es por intermedio del Señor. ¿Y qué otra cosa más importante? ¿Serán las señales? ¿Será los misterios de las señales? ¿Será que nosotros vamos a Apocalipsis por saber y descubrir la curiosidad de lo que va a acontecer? ¿Eso será lo más importante? No lo es. Lo más importante es la revelación de Jesucristo. Cuando Jesucristo nos es revelado, hermanos, entonces nosotros realmente podemos ver. Entonces, dice el versículo, a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Estas cosas que deben suceder pronto es ahora. Significa rápido. Significa que las cosas están aconteciendo ahora y tal vez nosotros no las percibimos, pero está muy rápido. Miren, desde que las cosas empezaron a suceder rápido, tenemos la era o la revolución industrial. Tenemos después el invento de la electricidad. Todo eso comenzó a moverse después del año 1900, 1950. La automatización y la producción en serie de los alimentos, de todas las cosas. Después vino la computación, la era digital. Hermanos, internet, banda ancha, telefonía, móvil, los smartphone. Entonces, queridos hermanos, los teléfonos, antes jamás hubiésemos imaginado esto para los que tenemos un poco de más edad. La globalización acelerada, las redes sociales, el WhatsApp, ahora estamos por Zoom. La biotecnología, la medicina moderna, finanzas digitales, criptomonedas. Y saben que algo más ahora terrorífico, que tal vez no nos parece tanto, la inteligencia artificial. Hace poco, las inteligencias artificiales, que hace unos meses atrás eran como 13, que ahora suman como 30, se comunicaron entre ellas y entre ellas comenzaron a pasarse datos y a volverse más poderosas, tanto así que el hombre no podía intervenir en lo que ellas estaban haciendo. Crearon rápidamente un sistema financiero y a poco andar ya tenían 5 millones de dólares generados sin que el hombre interviniera absolutamente. Entonces podemos ver que la inteligencia artificial probablemente sea la bestia. Y nosotros estamos aquí sin percibir muchas cosas. Entonces necesitamos las palabras de Apocalipsis, porque el Señor se preocupó de nosotros, de dejarnos esto para que estuviéramos alertas. Entonces, queridos hermanos, esto hace 100 años era casi imposible. Si le contáramos a alguien de hace 100 años atrás, si le contáramos lo que pasa es que los bytes, la Wi-Fi, realmente no entendería nada. Hace años yo recuerdo a mi abuelita, a mi bisabuela, y hubo un ruido muy grande en casa y ella dijo, ¿qué fue ese ruido? Y yo le dije, fue un avión, abuelita. ¿Y qué es un avión? Mire, abuelita, un avión es un pájaro grande, imagíneselo, y dentro de ese pájaro hay gente arriba. Ay, dijo, no me hable más, no me hable más, no puedo soportar eso. ¿Cómo me voy a imaginar que dentro de un pájaro haya gente? No, abuelita, es que no es así, es que yo le trato de explicar. No me explique nada, nieto, no me explique nada porque no puedo, déjeme así nomás. Entonces, alguien podría entender hace 100 años atrás que vamos a tener wifi, celulares y toda la tecnología que hoy día estamos manejando. Entonces, hermanos, ¿por qué les comparto esto? Ustedes quieren entender las cosas del cielo. ¿Cómo va a entender si usted está aquí en la tierra? ¿Cómo podría el Señor mostrar algo que está en el tercer cielo para nosotros si nosotros somos terrenales aquí? Vivimos preocupados del sustento, preocupados de deudas, preocupados de tantas cosas. Entonces el Señor necesita usar a alguien, un siervo, para mostrar esto. Y tiene que ser, en este caso, alguien que está apegado a Él, un siervo que tiene intimidad con Dios. Hay siervos que tienen más intimidad con Dios y otros tienen menos intimidad con Dios. De eso tenemos a Moisés, que tenía mucha intimidad con Dios, pero había otros que no tenían tanta intimidad y tuvieron celos, que fue María y Aarón. Y el Señor dijo claramente, a Moisés hablaré cara a cara, pero a los demás con visiones. No es un asunto de jerarquía o categorías, es un asunto de intimidad. Si queremos tener mayor revelación, debemos tener intimidad con el Señor para que el Señor nos use. No es que haya unos más importantes que otros, es solo la función. ¿Para qué? Para que si yo soy siervo, pueda ir a hablarle a otros que o no son siervos o no saben lo que va a acontecer. Por eso el Señor usó en este caso a Juan.
En la Biblia hay otro versículo que dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Esto nosotros sabemos que es Babilonia, la Babilonia religiosa, la Babilonia política, la gran ramera. ¿Cómo podría Juan explicarnos que va a haber un juicio tan grande? Entonces, él habló estas palabras, pero para poder entenderlas, nosotros tenemos que estar en el Espíritu, volvernos al Espíritu. ¿Y cuál es el significado de la Babilonia? El significado de la Babilonia hoy es mucho más claro. ¿Qué está edificando usted hoy? Está edificando la Babilonia religiosa, la política, la Babilonia que será destruida. Está preocupado de hacer tantas cosas en este mundo que se van a quedar aquí, que no se las va a llevar cuando se vaya. ¿O usted está preocupado realmente de edificar la iglesia, preocupado de orar, preocupado de estar presente delante de Dios, de conocer al Señor? Porque el Señor está a las puertas. El Señor ya viene y el Señor necesita de nuestra intimidad para que seamos sus siervos. Es algo que el Señor anhela y desea, que le conozcamos, que Él nos sea revelado a nosotros. Esa es la intención de Dios. ¿Usted conoce realmente al Señor? ¿Sabe quién es? Usted sabe que el Señor, cuando Él profetizó también, que cuando muchos compadecen delante de Él en el juicio, dice, no os conozco. Pero ¿cómo si hicimos tantas cosas? Hablamos en tu nombre, sanamos en tu nombre, dijimos en el nombre de Jesús, sea sano, y hablamos tu palabra. ¿Cómo que no nos conoces? Y hoy día somos más claros que eso. Podemos conocer mucho las escrituras, pero no conocemos a la persona que escribió estas escrituras. Como los judíos que conocían la ley, pero no conocían a aquel que realmente había escrito esto. Ellos amaban las escrituras, pero no amaban a la persona que escribió la ley. Y nosotros podemos saber mucho, y esto está en la iglesia en la Odisea incluso, tiene de que ellos se consideraban ricos, que lo tenían todo, conocían la palabra, las interpretaciones, las revelaciones. Pero, ¿qué pasó? El Señor no estaba ahí. El Señor estaba fuera de ellos y golpeaba la puerta. Déjenme entrar. Si me dejan entrar, yo cenaré con ustedes, porque ustedes están a la mesa. Pero si me dejan entrar y yo ceno con ustedes, después yo los invito a que ustedes cenen conmigo. Hay un cambio. El Señor en realidad, Él desea que todos seamos salvos, que todos podamos tener la revelación de Jesucristo. Queridos hermanos, y para resumir, porque se me va el tiempo, el versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Sabe? No solo esta bienaventuranza está aquí en el versículo 3, hay más, esta es la primera. La segunda bienaventuranza está en Apocalipsis 14:13 que dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. En otras palabras, el tiempo final va a llegar. Hermano, quiera usted o no, los acontecimientos están pasando muy rápido y las cosas se colocarán difíciles. Usted debe estar preparado, hermano, para enfrentar estas cosas, pero este verso debe estar preparado también para morir y ser un mártir de Jesucristo. Tercera bienaventuranza, Apocalipsis 16:15. He aquí yo vengo perdón, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. El Señor dice, yo vendré como ladrón. Aquí, hermano, hay una bienaventuranza para el que vigila, para que que vigila y guarda sus vestiduras. Tenemos que guardar nuestra vestidura santificada, con acciones justas. No es que en el día yo voy a andar a pasitos de bebé para no hacer ni un error. No, las acciones justas son comunión con Dios, leer la palabra, intimidad con el Señor, en comunión con los hermanos. Esa es la santidad, porque fuimos apartados del mundo, separados para ser parte de la iglesia que no tienen nada que ver con este mundo. Señor Jesús, la cuarta bienaventuranza está en Apocalipsis 19:9 y dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Hermanos, hay una cena, hay una fiesta, hay un casamiento. Usted fue invitado. Usted tiene esa invitación. Está seguro que va a entrar, porque hay alguien ahí que está como portero.
y sabemos la historia también. ¿Cómo entraste aquí? No estás vestido. Entonces el Señor nos invita, bienaventurado son los que son llamados a la boda. Nosotros fuimos llamados y tenemos que preocuparnos nuevamente de estar adecuadamente vestidos. Quinta bienaventuranza. Bienaventurado, esto está en el capítulo 20, verso 6 de Apocalipsis. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, Señor Jesús, y reinarán con él 1000 años. Esto es un premio, un galardón. ¿Para quién? Para los vencedores. La salvación ya la ganamos, no la podemos perder, pero hay un tiempo, un periodo, y es que Dios te dice hoy, ¿qué hiciste con la vida que yo te di? Yo te he regalado una vida eterna. ¿Qué estás haciendo con ella? Moriste y resucitaste espiritualmente. ¿Qué haces con tu vida? ¿Da para entrar y ganar un premio? Yo te di un talento, exigiré otro talento. Yo te di 2 talentos, exigiré 4. Te di 5 talentos. He aquí, señor, he ganado 4,5. No sirve. 5. Eso es justo para todos. Si uno tienes, debe multiplicarlo. ¿Dónde debe multiplicarlo? Bueno, en la presencia del Señor. Si así haces, serás fiel y prudente. ¿Ah? Y ganarás un galardón. 1000 años con Cristo. Esa es una bienaventuranza. ¿No le parece maravilloso? Aquí solo tenemos 80 años, 90, los que más. Son 1000 años, hermanos. 1000 años de alegría o 1000 años en las tinieblas. Entonces dice, bienaventurados los que guardan. eh, Vamos a la sexta bienaventuranza. Está en Apocalipsis 22, 7. La sexta bienaventuranza. He aquí, vengo pronto. Este pronto también es el pronto de Apocalipsis que estamos leyendo los primeros versículos, del 1 al 3. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Señor Jesús, no solo tenemos que oírlas, guardarlas, es practicarlas, es buscar vivir la realidad con Cristo. Si Cristo nos es revelado, nosotros vamos a vivir esta realidad. Tenemos que clamar al Señor, orar al Señor. Señor, yo no quiero vivir de apariencias. Esto es lo que me aconteció este día. Esto es lo que viví con lo que sea. No nos quedemos con esas cosas. Vamos a llevarlas delante del Señor, del trono de la gracia. Y el Señor nos va a iluminar, que a veces Él levanta situaciones porque nos alejamos de Él. Él necesita tenernos cerca porque quiere revelarse a nosotros. Porque, hermano, ¿cómo vamos a entrar a un reino si no conocemos a aquel que es dueño de este reino? ¿Cómo vamos a entrar a un reino de amor si aquí todavía tenemos odio, envidia, contienda, celos? De eso yo tengo que arrepentirme. Y por último, la séptima bienaventuranza está en Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Muchos hermanos descuidan estas bienaventuranzas. Aquí tenemos 7. Bendecidos, dichosos, felices. ¿Queremos ser felices? Claro, yo quiero ser. ¿Usted no quiere ser feliz? ¿No quiere levantarse en la mañana y decirle a este mundo que nos agobia, que nos aplasta, que nos... tantas cosas? Decirle que yo en Cristo soy feliz, que el Señor pueda revelarse a nosotros. Señor Jesús, bienaventurado el que lee, aquel que escucha la palabra de las profecías y guarda lo que en ellas están escritas. Hermanos, por último, gracias al Señor por haber enviado a su ángel. Él envió un ángel para que le hablara a Juan, para que Juan a su vez, él también le hablara a otros ángeles, que son los ángeles de las iglesias de Apocalipsis 2 y 3. Y el Señor ha enviado a su ángel también para hablarnos la palabra, para que nosotros seamos esos siervos que también hablemos la palabra a otros que no han escuchado estas palabras. Esta es la introducción de Apocalipsis. Que el Señor los bendiga. Gracias, queridos hermanos. Amén. Amén, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Hermanos, con este compartir hemos sido muy bienaventurados.
El Señor Amén. se está revelando sus bienaventuranzas y el versículo 3 dice, bienaventurado el que lee. Para poder ministrar esta palabra fue necesario leer. Para poder ministrar esta palabra es necesario que podamos oír y es necesario que la podamos practicar. ¿Qué tal si los hermanos que están presentes podamos ir compartiendo su disfrute de manera breve, como decíamos, para tener la bendición de poder completar este compartir a través del disfrute de cada hermano? Podemos Amén. ir levantando la mano los hermanos que van a compartir, como por ejemplo el hermano Daniel, entonces luego Amén. sigue el hermano Richard, y así eh, vamos a seguir. El hermano que comparta, levanta la mano, por favor, para ir guiando. Parte el hermano Daniel, sigue el hermano Richard. Alabado sea el Señor. Bien. Señor Jesús, aleluya. Gracias al Señor que a través de este compartir, esta primera reunión ministerial, somos motivados a leer Apocalipsis, ya no como un libro que nos cause miedo, como a mucha gente que no quiere leerlo porque se asusta. Es un libro maravilloso. Comienza diciendo en el verso 3 del capítulo 1, bienaventurado, que significa muy feliz, dichoso. Y entonces tengo que prestar atención. ¿Qué es lo que me hace dichoso leyendo Apocalipsis? Eh, Leer, oír y guardar. Amén. Primeramente leo, ya, ¿cierto? Dejo de lado el miedo, leo el libro, luego escucho a hermanos que tienen más intimidad con el Señor, apóstoles, profetas, maestros, que han recibido revelación de este libro, como por ejemplo nuestro querido hermano Miguel Más, José Humberto Melo y otros hermanos que cada semana han estado compartiendo mensajes de Apocalipsis. Y eso que recibo, teniendo clara la revelación, que es el significado de Apocalipsis, no puede parar en mí. Así como a Juan le fue dada esta revelación de Jesucristo, él la transmitió a los siervos, a los consiervos de Dios. Y hoy día también hay muchos siervos de Dios eh, que aman al Señor, tienen un corazón para amar y servir al Señor, pero desconocen el verdadero contenido del libro Apocalipsis, que no es solamente copas de ira, no sé, los sellos y tantas otras cosas terribles, sino que son palabras que todos nosotros necesitamos recibir para que estemos preparados para su venida y disfrutemos estas 7 bienaventuranzas que contiene este libro Apocalipsis. Dios quiere que esas 7 bienaventuranzas en todo este libro sean algo muy familiar a nosotros y que nosotros las deseemos, que puedan estar en nuestra vida, como por ejemplo lo que fue citado en Apocalipsis 19:9, bienaventurados los que son invitados a la boda del Cordero. Y esa, cada una de estas bienaventuranzas, y en realidad cada palabra de Apocalipsis tenemos que relacionarla con toda la Biblia para poder entenderla profundamente. Y entonces la bienaventuranza cuarta de Apocalipsis 19:9 está relacionada con Mateo 22:11, que dice que cuando llegó el tiempo de las bodas, el rey entró y encontró a uno de los invitados que no estaba vestido de boda, y el rey le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Entonces es una tremenda advertencia para cada uno de nosotros. Nosotros estamos invitados a las bodas del Cordero, nosotros podemos entrar a las bodas, pero cuidado, tenemos que entrar de una manera adecuada. Es necesario que nos preparemos, preparemos nuestro vestido nupcial. Dice por ahí en Apocalipsis 19 que la novia se viste de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Amén, mis queridos hermanos. Jesús el Señor. Amén, amén. Entro entonces, gracias Señor. Hermano, yo voy a tocar la sexta bienaventuranza que dice, que está en 22, 12, dice, he aquí yo vengo pronto, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón, hermano, mi galardón conmigo, Señor Jesús, para recompensar a cada uno según sea su obra. Mano, este rey, el hermano compartió, tenemos que conocer al dueño del reino. Quién es este rey que trae este galardón, el que trae esta corona para recompensar a cada uno? Y como bien decía al comienzo, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía.
Aleluya, hermano. Vamos a leer más intensamente la Biblia, los libros que están en la Biblia, para que este dueño del reino pueda revelar su palabra a cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Jesús es el Señor. Señor Jesús, gracias por nuestro hermano Daniel y hermano Richard. Hermano Daniel compartió 4 minutos y dispensó y liberó su espíritu. Hermano Richard compartió prácticamente 49, 50, 1 minuto y medio, y ambos edificaron Amén. la comunión, complementaron su disfrute con nosotros. ¿Qué tal si seguimos practicando en esa línea? Entre 1 minuto a 3 minutos, excelente. ¿Qué tal? ¿Quién quiere compartir su disfrute? Ya sea los que están en pantalla o los que están a mi derecha y a mi izquierda. En Iquique. Amén. Señor Jesús, la invitación está puesta. Amén. ¿Quién levanta la mano? Hermano Pedro, Iglesia en Santiago. Amén. Y nuestra hermana, esposa de hermano Richard. Amén. Siguen los dos. Adelante, hermano Pedro. Después nuestro hermano. Amén, Señor Jesús. Yo doy gracias al Señor por el primer hermano que compartió la introducción de Apocalipsis. Son varios puntos muy importantes que el hermano compartió. Y también lo que yo gano acá es lo más importante de todos nosotros, los hermanos que estamos presentes, no solo nosotros, sino que todos los hijos de Dios, es la comunión que debemos tener la comunión que debemos tener íntima con el Señor. Y esa comunión que el Señor es íntima, ahí el Señor puede darnos una revelación de la palabra para poder conocer al Señor. En la comunión íntima, como la tuvo Juan, él pudo conocer y tener la revelación de Jesucristo. Gano eso solamente, hermano. Amén. Amén, hermanos. Me recordaba que hace poco nosotros vimos Romanos, un detallito nomás, Romanos 13:1, que dice someteos. Y recordaba esto porque cuando viene a hablar acá de las bienaventuranzas, una de las primeras cosas que habla es con respecto a 1:1. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando nos sujetamos al Señor es volvernos a la palabra, es buscar la palabra del Señor, es buscar la intimidad con el Señor. Acá decía que la bienaventuranza se describe como la felicidad, como el carácter que tenemos que tener nosotros. Significa dichoso, afortunado y feliz, que eso indica que mi dicha más profunda en mi alma es la conexión con el Señor. Entonces, cuando yo busco al Señor, todas las cosas van a ser dadas. Dentro de eso, tengo que leer la palabra, tengo que buscar delante del Señor, tengo que velar y guardar, tengo que volverme al Señor en cada momento de mi día. Gracias al Señor, porque primero tengo que sujetarme. Cuando yo soy sujeta, cuando yo me someto al Señor, cuando yo busco su presencia, cuando busco la intimidad con el Señor, como decía el hermano, las cosas van a ser dadas de manera natural. Amén. Amén. Señor Jesús, impresionante. El hermano Pedro compartió 1 minuto, nuestra hermana compartió 1 minuto, pero cuántas riquezas fluyeron, hermanos. Entonces, esto realmente sí, se puede ministrar un disfrute con palabras breves, pero llenas de contenido, hermano. Qué lindo cómo se está complementando el mensaje. ¿Quién quiere seguir compartiendo? Levante la mano, ¿ya? Para poder cederle el compartir. Señor Jesús. Amén. Alexander, parece que estás ahí pensándolo en tu corazón, ya casi por decidir. Así que, amén, libremente, hermanos. Si no hay un hermano que en este minuto tenga en sentir, entonces otro hermano puede repetir su cuestión. O sea, con ganas, por ejemplo, a Richard le están brillando los ojitos, entonces quizás le quedó un punto pendiente. Entonces, si algún hermano quiere repetir su porción, puede, porque da el tiempo para eso antes que sigamos. Así que yo por el lado mío voy a compartir Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, que dice, bienaventurado el que lee. La necesidad de leer lo que el Señor Jesucristo nos ha dicho, porque a través del compartir de los hermanos compartían cómo conocer al Rey. ¿Cómo lo puedo conocer? Es leer lo que Él escribió para mí.
escuchar lo que él habla. Y cuando habla, bienaventurados los que escuchan, habla en plural, los que oyen, dice. No habla en singular. Leer habla en singular, pero oír habla en plural. Y aquí estamos oyendo. Muchos hermanos estamos siendo bendecidos también con la palabra. Pero la conclusión de ese versículo, de acuerdo a lo que compartía el espíritu de nuestro hermano Marcelo y de los hermanos y hermanas, hay un practicar. Y ese practicar, veo una palabra clave que ustedes compartieron, que es intimidad con Dios. La importancia de la intimidad. Y me gustó mucho cuando compartía la hermana, cuando dijo, ¿qué significa bienaventurado nuestra hermana? Dice, significa alguien dichoso. Alguien que practica esto es eh, afortunado y es una persona feliz. Dios quiere que seamos dichosos, afortunados y felices. Jesús es el Señor. Se me acabó mi minuto y está abierta la comunión para quien quiera seguir. Amén, hermano Aníbal. Voy a tomar su palabra entonces con la cuarta bienaventuranza. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados. Aleluya. Amén. Bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda. Fíjese en esta palabra, a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Aleluya, hermano. Va a haber una boda. El hermano compartió que dura 1000 años. Pero hermano, hoy nosotros podemos disfrutar esa cena todos los domingos, cada primer día de la semana. Podemos decir al Señor, heme aquí, Señor. Soy uno contigo. Señor, yo quiero estar en esa cena de las bodas del Cordero cuando el Señor venga. Pero hoy día podemos practicar recordando al Señor cada primer día de la semana todo lo que el Señor hizo por nosotros, lo que está haciendo y lo que hará. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Ocupó un minuto y todo lo que ministró. Señor, parece que cuando estamos en el Espíritu, hermano, el Espíritu fluye y alarga el tiempo porque son muchas riquezas. Hermanos amados, eh, el hermano cuando compartió la palabra dijo que, que las cosas van sucediendo muy rápido. Comenzó con la revolución industrial, con muchos hechos que han acontecido, y el Señor no quiere que tengamos la venida por tardanza. Y terminó con la inteligencia artificial. Y realmente esto está cambiando esta era. Realmente. Entonces el punto, el Señor no quiere que seamos sorprendidos. Y para no ser sorprendidos hay que estar preparados. Así que gracias al Señor que esta comunión nos está preparando para la venida del Señor. Y esta comunión, la palabra que nos están dando los hermanos, nos están animando a tener más intimidad con Dios para no ser personas tristes, sino ser personas dichosas, personas afortunadas y personas felices. Que esta bienaventuranza todos la podamos recibir. Así que vamos a pasar al mensaje 2 para ser respetuoso con el tiempo. Nuestro hermano Felipe va a compartir, ya se reúne la iglesia en Santiago, originalmente de Lampa. Ajá, gracias al Señor por esta familia que fue ganada por el Señor. Y el título del mensaje que va a compartir hermano Felipe es La revelación del Dios triuno revelado en Apocalipsis. Aleluya. La revelación del Dios triuno revelado en Apocalipsis. Entonces, quiero pedir ayuda a algún hermano que no haya compartido, que nos pueda ayudar a leer el versículo, los versículos. Entonces pregunto, ¿hay algún hermano o hermana que no haya compartido y nos pueda leer estos versículos? ¿No? ¿De primero? Hermano, hay una solicitud de si podrían compartir un poquito del primer mensaje antes que pasamos al segundo. Así que voy a dar la palabra al hermano Estefano antes de avanzar y así para que todos puedan compartir. Hermano Estefano. Hermanos, bueno, más de uno de nosotros hemos escuchado algún comentario negativo en alguna denominación, que algunos hermanos dicen, no voy a participar en este proyecto, no me voy a superar en esta área, no voy a hacer todo porque el Señor va a venir. Y como el Señor va a venir, entonces eso lo voy a dejar postergado. Entonces, eso nos insta a cambiar ese concepto, porque tenemos que ser diligentes en todo lo que nos propongamos y que si el Señor viene mañana nos pare, nos pille tal como estamos, lo que estemos haciendo, siendo el mejor aseo de una empresa, siendo el mejor médico, dando el mejor proyecto en todos los quehaceres de nuestras vidas.
con respecto ahí eso es mi sentir con respecto a Apocalipsis capítulo 1 versículo 3. Amén. Amén, hermano. Hermano Amén. Estefano nos dio su compartir de que cuando el Señor venga nos haya haciendo así, buscándolo a Él, pero haciendo las cosas prácticas que tenemos que hacer. Entonces, no significa espiritualizar al punto de no cumplir con nuestras obligaciones. Así que alabado sea el Señor. Gracias, hermano Estefano. Capítulo 1, versículos 5 y 6. Entonces, amén. A la una, a las dos. Yo le puedo ayudar. Amén, hermano. Gracias por su ayuda, porque su función es importante en el cuerpo. Gracias, hermano Alexander. Sí, dice lo siguiente. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y Amén. el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y de sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Siglo de los siglos. Amén. Alabado sea el Señor. Por favor, ¿nos puede compartir la palabra? Amén, hermano, ahora sí. Bueno, presentarme, yo soy el hermano Felipe de la localidad en Santiago Centro y bueno, para mí es un placer poder ser utilizado por el Señor para poder transmitir su palabra, porque igual es una responsabilidad que conlleva también estar en el Espíritu y buscar ese discernimiento que nos da el Señor cuando nos proponemos a tener una revelación por parte de Él. Entonces yo tomo las palabras con las que comenzó nuestro hermano Marcelo, porque el hermano Miguel hacía mucho énfasis en que Apocalipsis muchas veces era tomado por nosotros, los hermanos, hermanas, como un libro trágico, un libro difícil de entender, porque habla de mucha tribulación. Pero él también hablaba de que no había que hacer tanto énfasis en las profecías, que si por un lado sí son importantes, pero por otro lado lo que realmente es importante es la revelación que el Señor nos está dando en el Apocalipsis, la revelación de Jesucristo como compartió el hermano Marcelo, pero también si vamos avanzando a través de este libro, también se nos revela, por ejemplo, el Dios triuno en los tiempos de Apocalipsis. Entonces yo quería comenzar haciendo énfasis en el versículo 4 de Apocalipsis que dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces el hermano Miguel hacía énfasis en que aquí no es que el Señor está hablando para la iglesia universal, sino que está hablando para 7 iglesias en específico. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese momento esas 7 iglesias tenían una cierta condición. Entonces, como el Señor habla en la Biblia, es un libro que está escrito en general para la Iglesia Universal, pero también hay ciertas epístolas que están dirigidas para ciertas iglesias, como el libro de Colosenses, Gálatas, y en este caso Apocalipsis. Entonces, él mostraba que el Señor, según la condición de cada iglesia, él hablaba en su momento, y también hacía énfasis en que así como él hablaba puntualmente para cada iglesia, también habla puntualmente para cada uno de nosotros. No es que él está dando un mensaje genérico, sino que él tiene un mensaje para hablar a cada iglesia según su condición. Entonces, si vamos avanzando, el número 7 el hermano hablaba de que era un número completo semi-periódico. Era, disculpa que tengo la palabra aquí. Ay, disculpen, era el número completo temporario. ¿Y por qué? Porque si nos vamos o descomponemos el número 7 es la suma de 4 más 3, que en este caso el 3 representa el número de Dios por su Trinidad y el 4 representa a la humanidad, en este caso a nosotros. Entonces ahí se ve la unión que hay entre lo que es Dios y el hombre. Entonces, él también hacía énfasis de que a través de la Biblia vemos muchos 7 y que al final nos topamos con el número 12, que es 4, digo que es 3 veces 4. Entonces es increíble cómo él mostraba que ese era el resultado final.
que era un poco de numerología que hablaba. Entonces, avanzando, espérame, entonces, siguiendo lo que habla ahí en el versículo 4, después dice, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. Entonces el Señor y el hermano hablaba de que la porción de nosotros en Apocalipsis tiene que ser gracia y paz, no las tribulaciones, no nos tenemos que quedar con la tribulación de lo que Él habla. ¿Y cómo podemos ver esa parte de gracia y paz a vosotros? Eso lo podemos ver en Juan capítulo 1, versículo 14. Lo estoy buscando ahora rápidamente. Es Juan capítulo 1, versículo 14, que dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, el hermano hacía énfasis de que cuando en el versículo dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, en este caso el verbo habitar está relacionado a la palabra griega que sería tabernáculo. Entonces aquí el hermano hacía énfasis de que el Señor vino a hacer ese tabernáculo entre nosotros. Y al ser ese tabernáculo, en este caso quiere decir que el Señor Jesús es el tabernáculo y nosotros necesitamos disfrutar de ese tabernáculo. ¿Y cómo disfrutamos de ese tabernáculo? En este caso necesitamos, claro, disfrutar. Mire, otra cosa, que ese versículo 14 habla de tres cosas: gracia, verdad y gloria. Que en este caso, ese son nuestros disfrutes del tabernáculo, que es Cristo. Y el resultado de esto es la paz. Después el hermano hablaba también reforzaba el punto de la paz en Juan 16:33. Hermano, ¿quieren encender la nota? Juan 16:33 No, yo lo apago porque para no hacer el ruido. dice, Perfecto. estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Está En bien? el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces ahí el Señor habla de que por un lado en el mundo vamos a tener aflicciones, vamos a tener tribulaciones, más en Él vamos a hallar la paz. Entonces, increíble como ahí se conecta con otros libros lo que habla el Señor de gracia y paz, que esa tiene que ser nuestra porción de Apocalipsis. Y por otro lado, tenemos Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. eh, Colosenses 2:9 que dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, hermano, hacía énfasis en que necesitamos ver que nuestra porción es gracia y paz. Y eso queda muy claro en este caso en el inicio de Apocalipsis. Y Juan está en este caso describiendo para nosotros al Dios triuno revelado en Apocalipsis. Entonces, no sé si ustedes recuerdan cuál es el Dios triuno que está revelado en Mateo, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es el Dios triuno que fue revelado en el Evangelio de Mateo. Pero el Señor aquí en Apocalipsis lo describe de otra manera. ¿Y de qué manera lo describe? Si volvemos a Apocalipsis, en el versículo 1, primeramente habla del Padre, del Espíritu Santo y del Hijo. Y cambia el orden. Entonces, ¿dónde vemos la parte del Padre? Aquí dice del que es y que era y que ha de venir. Entonces, aquí el hermano hablaba de que ahí está representado en tres tiempos: aquel que era, que es pasado, aquel que es, que está en presente, y aquel que ha de venir, que es en futuro. Entonces, el hermano hacía en énfasis en cuán importante es que necesitamos conocer al Señor Jesús de esta manera. ¿Y por qué? Porque por un lado el Señor era aquel que era, aquel que estuvo. Y esto se puede ver, el hermano compartía el versículo, digo, el libro de Éxodo. Imagínense, nos llevó al Antiguo Testamento, en este caso en Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8. El capítulo 7 dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores,
pues he conocido sus angustias. Entonces, el hermano hacía énfasis de que ahí el Señor, que en este caso me desordené yo, ahí habla de la parte de aquel que es, porque ahí él está presente con lo que está pasando en este caso, su pueblo que es Israel. Y después en el versículo 8 dice, y es descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Pereceo, del Ebeo y del Jebuseo. Entonces, cuál importante es conocer y tener en mente que nuestro Padre es aquel que era, aquel que es y que ha de venir. Luego de eso, pasamos a lo que sería en este caso la segunda parte de la Trinidad, que sería, dijimos que era primero el Padre y después habla del Espíritu Santo, que dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces, el hermano hacía énfasis de que esos 7 espíritus que estaban delante de su trono se pueden ver evidenciados en Isaías capítulo 11, versículo 2. Isaías 11, versículo 11, 2, que dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, ¿por qué aquí habla de 7 espíritus? Porque en este caso nosotros tenemos 7 aspectos que necesitamos en este caso o que el Señor necesita sustentar, que por un lado es el Señor, después tenemos la sabiduría, porque aquí habla el espíritu de Jehová, disculpen, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder y espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Entonces, esos son 7 aspectos que nosotros como humanos necesitamos que el Señor nos venga a sustentar. Entonces, por eso es que ahí, en específico en Apocalipsis, habla de los 7 espíritus, pero también se habla más adelante de los 7 espíritus intensificados. Entonces, el hermano hablaba de que por un lado en los tiempos finales, las tribulaciones, las aflicciones que nosotros vamos a pasar van a aumentar, la maldad en el mundo va a aumentar, pero también aumentó el espíritu. No es que solamente aumentan las aflicciones, sino que también el Señor intensifica el espíritu 7 veces. Entonces el hermano hacía énfasis en cuán importante es hacer eso una realidad, porque nosotros no tenemos esa excusa de decirle al Señor, Señor, pero se aumentó la maldad, la iniquidad, cuántas cosas, sino que el Señor nos dio ese espíritu intensificado. Entonces, cuán importante el hermano nos invitaba a hacer eso una realidad, porque no tenemos excusa, hermano. Y después, entonces revisamos lo que era el Padre, el Espíritu, y después seguimos con lo otro, con la última parte, disculpen, que es el Hijo, que dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Entonces aquí el hermano hablaba de que se muestra a Jesucristo en 3 aspectos. El primer aspecto es con el Padre, que dice, y de Jesucristo el testigo fiel. ¿Y por qué? Porque el Jesucristo es fiel testimonio del Padre cuando vino a la tierra, porque Él vino aquí a la tierra con ese propósito, por un lado, para dar testimonio del Padre, quien fue el que lo envió. Por otro lado, habla del primogénito de los muertos, que esa es la relación en cuanto a la iglesia. ¿Y por qué? Porque el Señor fue en este caso habla de su resurrección cuando Él vino aquí a la tierra. Y habla de que su pueblo no le tiene miedo a la muerte porque Él fue el primogénito todo entre los muertos. Entonces Él hacía énfasis en que nosotros como su iglesia, como su cuerpo, no debemos tener miedo a la muerte, hermano, porque el Señor ya la venció. Entonces eso no es un punto que a nosotros nos afecta. Y por último tenemos y el soberano de los reyes, digo, el soberano de los cielos y de la tierra.
que eso es otro aspecto que hace referencia cuando el Señor venga aquí a la tierra, porque Él va a venir a gobernar tanto los cielos como la tierra, todo va a venir a ser gobernado por Él. Entonces, qué maravilloso es todo lo que nos revela y hemos revisado recién dos versículos, entonces yo me maravillaba porque cuán importante es hacer de esto una realidad. Y después tenemos el versículo que hacía énfasis el hermano en que la obra del Señor no quedó en que Él nos salvó, nos redentó, sino que aquí dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces la obra del Señor no queda detenida en que Él nos salvó y nos prometió en este caso que Él va a volver por nosotros, sino que Él también nos hizo reyes y somos sacerdotes de nuestro Señor. Entonces, aquí tenía un versículo que es Romanos 5:8. Romanos 5:8 que dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro, disculpen, me equivoqué del libro, era Romanos 5:8. Este versículo está asociado, en este caso, de un momento, esto está asociado al amor de Dios, porque dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces el hermano también hacía énfasis en que el Señor nos amó y cómo demostró ese amor, en que Él en este caso dio su Hijo por nosotros y al dar su Hijo por nosotros Él nos libró de nuestros pecados. Eso está asociado en este caso al versículo 6, disculpe. Entonces, que era el que tocaba mucho yo de este mensaje es que el hermano nos invitaba a vivir una realidad y tener claro cuál es realmente lo que él nos quiere revelar. Entonces, es increíble cómo este Dios triuno, por un lado, cambia el orden que se venía presentando en Mateo, que era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y cambia el orden. Entonces, ahora, ¿qué viene a ser primero? El Padre, el Espíritu Santo y después el Hijo. Y el hermano explicaba una parte muy importante que hacía énfasis a que el Padre es el que planea, el Hijo es el que ejecuta y el Espíritu Santo es el que aplica. Entonces, por eso es que aquí, en este caso, el Padre ya planeó su obra. El Señor en la Biblia dejó más que claro cuál es el plan de Dios. El Señor ejecutó ese plan al venir en la tierra y morir por nosotros para eh, hacernos libres de nuestros pecados. Y en este tiempo final se hace mucho énfasis en el Apocalipsis del Espíritu, porque el Espíritu, cuando nosotros lo buscamos, aplica esa obra en nosotros, hermano. Entonces, yo quedo muy maravillado. Disculpen lo vago de mi compartir, pero tengo que darle mucha vuelta porque es increíble, hermano, como en 3 versículos me podría seguir explayando, pero me quedo con esa parte, hermano, de que tenemos que hacer una realidad estas palabras en nuestro vivir, porque eso es también a lo que nos invita el hermano y el Señor más que nada, porque el Señor es el que da esta revelación, a que apliquemos este espíritu. El espíritu, el que no, al nosotros buscarlo, aplica lo que el Padre planeó y el Hijo ejecutó. Así que alabado sea el Señor, hermano. Amén. Señor Jesús, oh Señor Jesús, muchas gracias. Gracias al Señor, hermano Felipe, por la palabra que ha sido ministrada y por los apóstoles que el Señor ha levantado, en este caso nuestro hermano Miguel. Pero por otro lado también, gracias por usted, hermano, por usted estar dando un resumen de una palabra tan elevada, tan profunda, pero a la vez que está fluyendo a través de usted y el Señor nos está llamando a ser ministros de la palabra. Y eso no, es un don que el Señor da y el ejercicio de ese don aumenta gracia y esa gracia constituye ministerio en los hermanos. Entonces, no, valoramos su revisión, valoramos su compartir, ¿ya? Y gracias al Señor que estuvimos atentos, tomando notas también y podemos abrir la comunión a los hermanos y hermanas que quieran compartir algún aspecto de la palabra que se ha ministrado. Gracias al Señor por el Padre.
Gracias al Señor por el Hijo, gracias al Señor por el Espíritu, pero hay momentos que el Señor cambia el orden. ¿Para qué? Para poder mostrar su función dentro de la economía de Dios, este Dios triuno maravilloso. Así que, amén, queremos abrir la comunión. ¿Ya? Hermano Marcelo también está incluido, aunque compartió el primer mensaje, no significa que no comparta su disfrute del segundo. Así que todos los hermanos y hermanas, aunque hayan compartido, está abierta la comunión y una invitación especial para aquellos que no han compartido. Incluso hay hermanos que se han agregado. Estoy viendo a Stevenson Rivera. Me parece que nuestro hermano Stevenson está en Venezuela. ¿Está correcto? Amén. Entonces, hermano Stevenson, le damos la bienvenida de manera doble. Primero lo saludamos, le damos la bienvenida y segundo, lo invitamos a compartir su disfrute. Lo que usted tenga en su corazón, lo que usted haya tocado, aunque sean 2, 3 palabras, es edificación para el cuerpo. Estamos compartiendo 1 minuto y si hay encargo, mucho encargo, pueden ser 2 minutos también para que otros hermanos también puedan compartir. Si no hay hermanos después que compartan, entonces se puede repetir la porción en una segunda ocasión. Así que, hermano Stevenson, bienvenido y por favor compártanos su disfrute. Estamos atentos, gracias. Amén, hermano Stevenson. Está todavía con el micrófono apagado. ¿Nos escucha, hermano Stevenson? ¿Puede levantar la mano? ¿Nos escucha? Bien. ¿No escucha? Sí, él ¿Escucha? nos escucha, él nos Sí. escucha. ¿Puede liberar su micrófono para que lo podamos escuchar nosotros? Parece que hay algún problema, quizás técnico. Así que, amén, hermano, no hay problema. ¿Hay algún hermano o hermana que quiera compartir un poquito de la palabra que fue ministrada? ¿Nos puede Amén, avisar? amén. Alabado sea el Señor. Ahora sí me escucha, hermano. Ahora, fuerte y claro. Adelante, Sí. amado hermano. Bienvenido a la comunión. Alabado sea el Señor. Bienvenido. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Gracias y paz les sea multiplicado desde esta nación llamada Venezuela. Lo bendecimos en el nombre del Señor y ¿Algo pasó? Parece que se cayó la conexión del hermano. Sí, ahí sí, se volvió. había caído, se había caído. Amén. Hermano Decía que Stevenson, bueno, que el lo Señor les escuchamos. bendiga grandemente y que sigan adelante porque el ministerio de la palabra es algo muy importante para la edificación del cuerpo de Cristo y están tratando de este asunto del Apocalipsis que es la palabra pues de este tiempo. Y gané en la primera parte que yo venía manejando y el hermano Marcelo dijo que ya el Señor nos salvó, nos dio la salvación. Yo me alegré de repente, como que desperté cuando escuché eso, que el Señor me regaló, me dio la salvación. Y me acordé, en ese momento me acordé que el Señor ha demandado sobre nosotros que esta salvación debemos cuidarla y debemos desarrollarla en santidad y en temor. En estos tiempos finales, estos tiempos de Apocalipsis, es necesario, amados hermanos, que nosotros tengamos ese temor y esa santidad que Dios le manda de nosotros. Y nos manda a desarrollar esa salvación para que podamos ser esos vencedores que el Señor tanto anda buscando en la tierra. Alabado sea el Señor. Y eso hace pues que detrás de nosotros ande el Señor por todas partes buscándonos. Amén. Sientas importante porque el Señor te está buscando porque eres un vencedor. Alabado sea Cristo. Señor Jesús. Y lo otro es que del segundo mensaje gané que debo estar constantemente actualizando mi aplicación
mi aplicación llamada espíritu, amén, para poder entender estos misterios, lo que no entendió Pedro, lo que no entendía Pedro. Eran palabras difíciles de entender. Ahora el Señor nos dio una aplicación, hermano, que está 7 veces intensificada para entender la palabra de Dios, para entender los misterios. Lo que era difícil ahora es fácil para nosotros si tenemos esta aplicación actualizada. Hoy fui actualizado. Aleluya. Jesús es el Señor. Amén, Señor Jesús. Alabado el Señor por el disfrute de Venezuela. Cómo estamos siendo edificados todos aquí en Chile. Vimos a la hermana Lorena. Parece que quería compartir. Así que, ¿está Amén, por ahí, Señor. hermana? Amén. Escuchamos Aquí, atentamente, hermana. Alabado sea aquí el Señor. estoy, hermano. Señor Jesús, gracias al Señor porque nosotros podemos ver que hay un principio y hay un final. Y este principio comienza en Génesis, pero hoy estamos viviendo el final, que es Apocalipsis. Señor Jesús, y eso a mí como nosotros traducimos los mensajes al español, también vamos disfrutando y vamos viendo esto. Y sabe lo que a mí me hacía disfrutar mucho lo que es Apocalipsis hoy en día, que hoy lo disfruto de otra manera. Yo lo disfruto ahora con alegría y con gozo, Amén. ya no Amén. con miedo de lo que va a venir, no también esperando una gran revelación, si el Señor ya se nos reveló que es lo principal. Señor Jesús, gracias al Señor porque el Señor, la palabra no habla de 7 bienaventuranzas. Yo me siento muy bendecida. 7 bienaventuranzas para nosotros, sus hijos. Bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de este tiempo, hermanos. Eso tenemos que sentirnos amados por el Señor, porque Él nos está hablando a nosotros. Porque no es por casualidad que nosotros hoy aceptamos esta invitación de oír estas palabras. Señor Jesús, también me llamaba la atención, dice que el Señor es gracia, verdad y gloria. El Señor quiere que yo le disfrute totalmente en la gracia, en la verdad y en su gloria. Él es todo lo que nosotros necesitamos. Señor Jesús, también me llamaba mucho la atención de cómo el Señor cambió el orden del Padre, el Espíritu y el Hijo, del que es, del que era y el que ha de venir. Señor Jesús, gracias al Señor porque nosotros estamos esperando al que ha de venir. Señor Jesús, aunque sabemos que está dentro de nosotros, Señor Jesús, pero el Señor necesita que nosotros estemos preparados, necesita que nosotros edifiquemos la iglesia. Yo agradezco al Señor porque yo sé que hay muchas localidades que no tienen reunión ministerial y yo siento que el Señor viene a suplir esa necesidad para nuestros hermanos hoy. Gracias al Señor porque yo noté, dice, en la última parte que el hermano hablaba, decía que el Señor iniciaba o planeaba, ejecutaba, y la última parte no la alcancé a anotar la palabra que el hermano usó. No sé si los hermanos alguno anotó. El espíritu Señor Jesús. aplicaba, hermanita. Aplicaba, exacto. Es la palabra porque no quería nombrar otra palabra que a mí se me ocurriera. Tenía que ser lo que el Señor está hablando. Señor Jesús, gracias al Señor por su amor, porque yo siento que a pesar que el mundo va avanzando muy rápido, como decía que el pecado, la iniquidad ha aumentado, el espíritu también se ha intensificado 7 veces. Y eso es principalmente por sus hijos, por su iglesia, por todos nosotros. Señor Jesús, amén. Agradecer al hermano Louis Stevenson que él venía de otro lado y me escribió y también rápidamente se conectó. Agradecer también a Felipe que a pesar de que está en otro lado, está en otro lugar de trabajo, de haciendo cosas, él sintió el encargo del Señor para participar y creo que nosotros necesitamos abrir siempre el corazón para nuestros jóvenes. Felipe es un hermano joven y Dios necesita columnas y preparar columnas depende de nosotros que seamos abiertos para dar esas oportunidades, como nos dieron a nosotros también las oportunidades. Jessica, hermano que está aquí, agradezco al Señor que aunque no abra su cámara, son muy importantes. Supieran realmente ustedes que detrás de cada situación hay tanta oración, hay tanto encargo, hay tanta comunicación para poder llegar aquí.
Y me quedo con la palabra que compartió nuestro hermano, que tiene que ver con que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes. Yo creo, hermano. Yo creo. Yo creo que lo que el Señor escribió es verdad, no es mentira. Él nos hizo, y ¿sabe qué? Nos colocó sacerdote primero para ser probado y después lo hace rey. Para el Señor ya es rey. Ya es rey, colocó rey primero. Yo te hago rey, reyes. No es uno, son muchos. Yo a veces digo, Señor, ¿cómo voy a ser rey? ¿Rey solo eres tú? ¿Cómo yo tengo ese título si creo? No soy yo solo yo. Todos los que estamos aquí son reyes y reinas. Las hermanas creen que son reinas, ¿o no? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Reinas, hermanas, van a ser reinas, o sea, van a tener la posibilidad del reino, no solo de ser hermosas, sino que estar a cargo del cuidado de un pueblo. Y sacerdote maravilloso, estar en la presencia del Señor es una gloria. Reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. Estamos a pasos de eso. Yo sé que los tiempos son difíciles, sé también que se van a poner más difíciles, pero como compartió el hermano, a lo más difícil el Señor se preparó para darnos otro espíritu y otro espíritu y otro espíritu. ¿Para qué? Para soportar el tiempo difícil. Así que gracias, hermano querido, gracias a todos, me siento muy feliz y contento porque sé que si somos edificados con la palabra del Señor, somos advertidos con Apocalipsis, nosotros estamos preparados para lo que viene. Y lo que viene es abrir los brazos y recibir al Señor. Aleluya. Señor Jesús. Amén. Hermano Richard, adelante, por favor. Amén. Aleluya. Señor Jesús, en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33, aquí hay un ejemplo, hermano, que tiene que quedar grabado en nuestros corazones. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Aleluya. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Señor Jesús. Bueno, hay un hombre que venció al mundo, ese es Jesucristo. Y el hermano empezó hablando de 4 más 3, ¿cierto? El Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el 4 representa la humanidad. Este Dios triuno se mezcló con el hombre y el hermano citó Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese Dios triuno, el Hijo vino a la tierra para mezclarse con la humanidad, para vivir con el hombre, ¿cierto? Y para terminar rápidamente, dice que el Padre planeó todo, el Padre es el mejor arquitecto, el Hijo ejecutó todo este plan, hermano. Señor Jesús, todo lo que está en el plano de Dios, del Padre, el Hijo lo ejecutó. Pero ahora, hermano, nosotros que tenemos ese espíritu dentro de nosotros, hermano, que está 7 veces intensificado, podemos comprender el plan de Dios y podemos ya ejecutar ese plan aquí en la tierra, en nuestra localidad. Y como ahora el Señor cambió, primero está el Padre, ahora está el Espíritu. Bueno, entonces, pues en este tiempo el Espíritu está haciendo la obra, porque el Hijo, que es el novio, muestra en el Apocalipsis la iglesia y el novio, las bodas que hablaban anteriormente, ¿cierto? Que duran 1000 años. Pero ¿quién lleva a cabo todo eso? ¿Quién aplica todo eso de usar la palabra con su hermano? Es el Espíritu que está en cada uno de nosotros. Ese Espíritu nos va a llevar para que nosotros podamos ser la novia adecuada, con la vestidura adecuada, para reinar con el Señor en la boda del Cordero. Aleluya. Jesús, gracias, Señor, por el compartir de cada hermano, de cada hermana. Señor Jesús. Amén. Señor amado, gracias por el Dios triuno. Gracias que este Dios triuno se reveló, se está revelando y se seguirá revelando por medio del Espíritu. Y aunque se levanten más situaciones, aunque los tiempos finales serán muy difíciles, el Señor se ha intensificado para ser nuestro fortaleza. El punto, hermanos, que ni los ángeles saben cuándo el Señor va a venir. Pero ¿qué es más importante? ¿Saber cuándo viene el Señor o estar preparados? Gracias al Señor. En esta comunión ministerial, en este fruto de la oración de los hermanos, estamos siendo preparados. ¿Preparados para qué? ¿Para ser sorprendidos? No. El Señor no quiere que seamos sorprendidos, como sucedió en el Antiguo Testamento. Cuando vino el diluvio, fueron sorprendidos. Pero gracias al Señor que hubo uno que no fue sorprendido. Noé oyó lo que Dios determinó, lo ejecutó, y nosotros también tenemos quien planeó, el Padre,
quien ejecutó, que es el Hijo, y el Espíritu Santo nos fortalece para completar la economía de Dios. Así que, hermanos, somos animados a seguir avanzando. ¿Cómo han sentido el hecho de que podamos tener una comunión ministerial cada 15 días que permita a los hermanos y hermanas en sus localidades que no están teniendo comunión ministerial que puedan participar libremente de esta comunión? La invitación está extendida a todos los hermanos y a todas las hermanas. Y quiero repetir algo. Si alguna localidad está teniendo comunión ministerial con los hermanos de la localidad, no queremos interferir. No es que cancelen su comunión por estar acá. No es así. Si están teniendo comunión ministerial, al contrario, sigamos avanzando, sigan avanzando, disfrutando al Señor, pero están las puertas abiertas para los hermanos que no tengan comunión ministerial. Incluso, yo recuerdo que los hermanos dijeron así: podemos comenzar una comunión ministerial cada 15 días, pero si es necesario en el futuro podría ser toda la semana, pero tampoco es una obligación. Tenemos que orar más. Tenemos que orar más para que el Señor nos guíe y el Señor edifica su iglesia. Y me gustó mucho cuando el hermano Felipe compartía que hay palabras de Dios que son para todas las iglesias. Un hablar que es para toda la iglesia, pero también el Señor habla para cada iglesia de manera específica, específica. Entonces, cada uno tome su porción. Nosotros estamos en Iquique, queremos tomar la porción que Dios nos ha hablado a través de los miembros del cuerpo y del disfrute de cada miembro. Así que, hermanos, si algún hermano o hermana quiere agregar algo, entonces, por favor, levante la mano para que lo haga y vamos a entrar ya a finalizar la comunión. Sí, hermano, quiero Amén. agregar que Amén, hermano Marcelo. también el compartir de cada semana, bueno, viene después de esto, no vamos a tener compartir, algunos de los hermanos vamos a viajar a Brasil, después volvemos, seguramente vamos a aprovechar la oportunidad de compartir con frescura la comunión que tengamos allá, las últimas palabras dadas por el Espíritu. Y Amén. luego a eso queremos abrir la comunión, o sea, que comparta nuestro hermano Luis Riquelme, se prepara una semana con anticipación, nuestro hermano Cristian Almonacid también, que se ha dotado de gran talento ahí, y cualquier hermano que desee puede también prepararse para que es fluir. No, en el tiempo del fin, el Señor, todos somos siervos. Así que, hermanos, que Dios nos bendiga. Gracias, hermano Aníbal, por estar aquí en la comunión, por moderar. Estoy muy contento y que el Señor bendiga grandemente lo que Él está haciendo. Y la palabra de fruto, ¿ya? Que la palabra sea aplicada en nuestro vivir y Apocalipsis pueda ser una realidad de esta palabra. No solo quede y se olvide, sino que pueda esta palabra poco a poco transformar nuestras vidas y aplicarla en la dificultad que tenga, hermano. Sea de dinero, sea de salud, sea de problema, sea de la situación que sea. Apocalipsis es la palabra para el tiempo del fin. Eso, hermano Aníbal. Amén. Agradecer también a mi hermano Aníbal por su forma de llevar la comunión. Excelente, hermano. Así que gracias, Señor, y a todos los hermanos. Alabado sea el Señor, hermano. Debo confesar que las piernas están tiritando. ¿Está contratado? Dependemos del Señor, realmente. Que el Espíritu nos guíe en la palabra, en la comunión, en la coordinación, en todos los detalles. ¿Por qué? Porque van a seguir siendo agregados hermanos, como jóvenes, como Felipe, que él tomó este encargo, esta responsabilidad y salió adelante dependiendo del Señor. A veces las cosas quizás no van a ser perfectas, pero estamos todos siendo perfeccionados en el amor del Señor. Así que quisiéramos terminar con la lectura de estos versículos claves que nos dieron los hermanos y que un hermano y una hermana pongan término a la comunión a través de una oración, donde ustedes puedan dar acción de gracia. Cuando iniciamos la comunión lo hicimos con acción de gracia, con la presencia del Señor, que el Señor nos bendijera con su presencia, porque ¿de qué sirve una reunión sin Cristo? No, gracias al Señor. Si Él está con nosotros, la iglesia es edificada. Así que solo quiero leer Apocalipsis capítulo 1, de versículo 1 al versículo 5. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, no a gente desconocida, a sus siervos, las cosas que deben suceder pronto, pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. En este caso habló a un siervo, pero ese siervo no se vanagloria de que él es el
profeta o el canal único. No, el Señor va a usar a muchos siervos, muchos ministros. Dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Alabado sea el Señor. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Hermanos felices, hermanos bienaventurados, dice de esta profecía, y guarden las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono. ¿Delante de dónde? Del trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, aleluya, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. No fue la sangre de un hombre, fue la sangre del Señor. Amén. Señor Jesús, Hermano Richard. agradecemos, Señor, por el fluir del Espíritu de cada uno de los hermanos, por el Aleluya. compromiso de los hermanos, Señor, y en este tiempo que podemos aplicar, Señor, que este Espíritu Aplica. pueda ejecutar el plan Amén. de Señor para estar en la boda del Cordero, junto con todos Amén. los hermanos y reinar con el Señor. Te Así es. agradecemos que la bendición, que la gracia y la paz sea con todos los hermanos. Amén. 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 Aleluya. Amén, Señor Señor Jesús. Jesús. Hermanos, alabado sea el Señor. Amén. Amén. Quedamos Amén. con el encargo de buscar más intimidad con el Señor, seguirnos Amén. preparando y siendo esos siervos que llevan la palabra al Señor con nuestra lectura, nuestro oír y nuestro practicar sobre todo. Jesús es el Amén. Señor. Amén. 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 Hermanos, desde Cochabamba. Amén. Amén. Amén, hermana Paola. Sí, amén. 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 De Venezuela, aleluya, y de Uruguay, Paraguay, ¿de dónde era el hermano? Paraguay. De Paraguay, Venezuela. Venezuela. Amén. Amén. Hermano Estefano. Gracias por Amén, hermano Estefano. Hermano Eduardo Quiñones, hermana Hermano Eduardo. Amén, Señor Jesús. Hermano Alexander, gracias por bendecirnos con su presencia, amado hermano. Amén. Amén. Gracias, Señor. Luis, hermano Luis. Amén. El hermano Eduardo Quiñones. La hermana Lucy. Hermana Lucy. La Lucy. Amén. Amén. De acá de Coronel de Maure, saludos. ¡Aleluya! Saludos, nuestros amados hermanos Amén. Paule. Señor Jesús. Amén. Aquí viene corriendo la hermana Inés, mire. Sí. Amén. Amén. Señor Amén. Jesús. Jesús es el Amén. Señor. Amén. Señor Jesús. Amén. Amén. Amén.